worship you, worship you. Holy is the Lord, holy is the Lord. Worship you. Hallelujah. Bueno, aquí estamos. Las palabras del amén. Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo no sé ustedes, pero cuando yo escucho esto me llena tanto, o sea, me hace pensar tanto en la majestad, la grandeza, la soberanía de Dios. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Mira lo que está diciendo, el comienzo de la creación de Dios. El comienzo de la creación de Dios, Jesús es Dios. Esto vemos a Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él estaba en el principio con Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. El principio de la creación es lo que estamos hablando. Cristo, el principio de la creación. Cristo fue en el principio antes de toda la creación, antes de todo lo que fue hecho. Fue igual, coeterno con el Padre y el Espíritu Santo, porque Jesús es Dios. Yo no sé ustedes, pero a mí me da, yo creo que podemos decir una rabia santa. Cuando vemos a la gente realmente minimizar la soberanía, la majestad, la potestad, la grandeza de Jesucristo, la gente, yo creo que ha perdido de perspectiva realmente quién es Jesucristo. Jesucristo es Dios y nos enfocamos predicando, y me perdonan lo que voy a decir, nos enfocamos predicando tonterías de Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios te va a conceder los anhelos de tu corazón. Sí, claro, eso está perfecto, pero es que hay bases y hay fundamentos, hay cosas que tenemos que tener en perspectiva. Tenemos que tener claro primeramente quién es Jesús, que es Dios, y conocer el reino. Y para conocer el reino tenemos que conocer al Rey. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la huella exacta de la naturaleza de Dios, eso es Jesús. La huella exacta de la naturaleza de Dios. Nosotros sin Jesús no podemos hacer nada y no podemos ver a Dios. No podemos verlo. Jesús es quien nos revela al Padre y si no fuera por Jesús, no podríamos ver al Padre. Si no fuera por Jesús, no habría camino al Padre porque Él lo establece. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y por qué? Porque Jesús es la misma revelación de Dios para nosotros. Y en ausencia de Jesús, no tenemos relación con el Padre. Él es la huella exacta, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Qué hermoso poder entender esto, poder internalizarlo, reconocer que Jesucristo es Dios hecho carne. Colosenses 1:13-14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y tenemos el perdón de los pecados.
Esta es la imagen de Dios, del Dios invisible. Dios, Él nos sacó del mundo de las tinieblas, nos sacó del mundo de las tinieblas y nos trajo al reino de su Hijo amado. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, las visibles y las invisibles, ya sean tronos, autoridades, reinos, poderes, potestades, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Todo es hecho en Él, por Él y para Él. Y es importante que tengamos esto presente porque estas cosas las perdemos de vista. Nos enfocamos predicando un evangelio livianito y la médula del evangelio, que son las buenas nuevas de Jesucristo, se nos ha olvidado como iglesia. Ay, ay, todas las cosas fueron hechas en Él. Él es antes de todas las cosas, de todo lo que fue hecho. Él es la cabeza del cuerpo que sabemos que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de los muertos. Para quien fue el primogénito de los muertos, para que en todo Él fuera preeminente. Él fue el primogénito de la creación, para que todo en Él sea preeminente. En otras palabras, Él nos muestra el camino porque Él es el camino. Él nos da el camino y Él nos lleva, nos pasa del mundo de las tinieblas, de las muertes, de la muerte, al camino, a la vida, porque Él tiene el deseo de conectarnos con el Padre. Y gloria a Dios que nos dio acceso al Padre nuevamente, que rasgó el velo y nos dio acceso al Padre, porque sin Él estaríamos perdidos. Yo no sé realmente cómo hay gente que no acaba de entender la soberanía, la magnificencia de quien es nuestro Jesucristo. Se minimiza Jesucristo, se ignora realmente la potestad y la soberanía de Él. Jesús es Dios y nos conecta con el Padre, con quien Él es uno, con quien Él es uno, porque el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es la imagen de Dios, la imagen del Dios invisible para que nosotros lo podamos ver. Y todas las cosas fueron creadas en Él, a través de Él y para Él. Él no fue el primero en la creación, y cuando hablo de la creación hablo de lo que se ve, de lo que se ve. Él precedió la creación porque él estaba con el Padre cuando dijo, creemos y hagamos a imagen y nuestra semejanza. Esto es importante que lo sepamos, porque muchas veces perdemos nuestra identidad porque perdemos la base de esto. Estas cosas ya no se predican, no se enseñan. Y tenemos que tener esto bien claro, porque cuando entendemos esto, realmente entendemos la vida. Dios nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha transferido al reino de su Hijo amado. Y si no entiendes al rey, pues no vas a entender el reino. No hay manera alguna de que podamos navegar de manera efectiva en el reino de Dios si no creemos efectivamente en el rey. ¿Y quién es el rey? Jesucristo, rey de reyes y señor de señores. Y aquí está la cuestión, aquí está la médula del asunto. Toda la creación, toda la creación, todo lo creado puede ser descubierto. Podemos estudiar, podemos ir al espacio, podemos investigar y conocer el principio de las cosas, pero ¿sabes algo? Lo que estaba antes de la creación, antes de lo que nosotros podemos ver, que es lo que conocemos como creación, y ahora estoy como mi pastor trabalengüera, lo que conocemos antes de la creación de lo que nosotros vemos, no hay manera de que nosotros lo podamos entender o descubrir. Esto es únicamente por revelación. Y tiene que venir por revelación de Dios. Dios, obviamente, ¿verdad? Se nos ha revelado a nosotros a través del Hijo. Dios se nos ha revelado a través del Hijo. Y en ausencia de Jesús estamos bien perdidos. En ausencia de Jesús no hay camino hacia el Padre. Pero Jesús es revelado, Dios es revelado a nosotros por medio de Jesús. Y esto nos lleva a una relación en su reino y nos da un lugar en su reino, donde ahora tenemos el entendimiento
¿A imagen de quién fue que nosotros fuimos creados? ¿A imagen de quién fue que nosotros fuimos creados? Gente, y esto es bien importante, porque aquí es donde perdemos perspectiva de nuestra identidad. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios Padre y de Dios Hijo, de Jesús. Entonces, tenemos que tener claro a imagen de quién fuimos creados, porque Él se nos reveló, el Padre, estoy hablando, se nos reveló a través de Jesús. Y cuando vemos el texto de inicio, ¿verdad? Que dice que fue al ángel de la iglesia, de la Odisea, al mensajero, o sea, al líder de la iglesia de la Odisea, y le dice, escribe estas palabras. ¿Pero qué palabras? ¿De qué palabras está hablando? Pues las palabras que Jesús nos iba a revelar. Dios te habla cuando tú navegas por su reino, cuando tú vives en su reino y lo buscas en busca de revelación, donde Él pueda decirte las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquí es donde Él, en esa intimidad, en ese secreto, te confiesa los secretos que están en el reino de los cielos. El que era, el que es y el que ha de venir, el primogénito, el que era el principio, escogió hacerse carne por ti y por mí, para librarnos del meollo y del embarre que se cometió en el Edén. Y estamos hablando bien coloquialmente para poder llegar. Esto debe hacernos entender quiénes somos, pero tenemos que tener una cosa bien clara y no debemos confundirnos y que esto nos haga pensar que nosotros somos como Él, porque para nada somos como Él. Y vamos a explicar esto. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fuimos hechos definitivamente a la imagen de Dios. A la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Jesús. Ciertamente Jesús. Y fuimos creados en Él, por Él, para Él y a través de Él. Y esto fue lo que nosotros perdimos en nuestra pecaminosidad. Perdimos nuestra identidad. Se nos prohibió el acceso a su presencia, pero nosotros fuimos creados a su imagen. Y Él tuvo, el que no era carne, tuvo que hacerse carne para que nosotros volviéramos a tener acceso al Padre. Fuimos creados en Él, a su imagen, a su semejanza, y se nos dio dominio sobre la tierra. Esto lo tenemos establecido desde el Génesis. Se nos dio dominio sobre la tierra. Y como Jesús tiene todo lo que es del Padre, tiene dominio y nos dio ese dominio a nosotros. Ahora, cuando yo comprendo la imagen, puedo empezar a comprender el dominio que nos ha sido dado. Y es bien importante que sepas que realmente nos fue dado el dominio. Ahora, ¿qué pasa con ese dominio que nos fue entregado? Pues a través del pecado nosotros lo tomamos eso que era nuestro y le dejamos al enemigo, toma, aquí lo tienes. Se lo entregamos. Ahora tomamos ese pecado, ese dominio, perdón, y se lo entregamos al diablo. ¿Y qué tenemos? Ahora no tenemos nada. No tenemos nada. Pero Dios, que tiene toda la autoridad, recuerda que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él se mantienen juntas. Pues Dios, en su soberanía, a través de su Hijo amado Jesús, nos devuelve ese dominio, porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Todo está en Él, todo es en Él y para Él. Dios nos dio la autoridad en la tierra y nosotros se la cedimos al diablo. Pero ¿sabes qué? Qué bueno, gloria a Dios, que Jesús vino a abrir un camino donde no había manera. Y Jesús vino a abrir un camino para nosotros, para que pudiéramos estar en Él, no exactamente con Él, sino en Él, una vez más. Y cuando estamos en Él, ahora esa autoridad que es suya, Él dice que nos la da a nosotros, para que la ejerzamos aquí, no la autoridad que se nos dio antes,
que le entregamos al enemigo, sino la de Jesús. Su autoridad la ejercitemos, la llevamos a cabo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él nos la dio. Y quiero que con esto sepas que Jesús es a quien Isaías vio sentado en ese trono y su cola llenaba el templo de su presencia. Porque estamos hablando de la preeminencia, de la soberanía, de la grandeza y de la majestad de Jesús, del amén, que es Jesús, las palabras del amén. Jesús es quien sacó al pueblo de Dios, a Israel, de la esclavitud al otro lado del Mar Rojo. Jesús fue el cuarto hombre que estaba en ese horno de fuego con los jóvenes hebreos. Jesús fue el que habló con Abraham, cuando era Abraham, y le dijo, ahora tu nombre es Abraham. Jesús es el que luchó con Jacob y luego lo llamó Israel. Y déjame decirte, yo me alegro que él haya luchado con Jacob y yo me alegro que él luche con nosotros, porque cada vez que nosotros vamos a hacer algo en nuestros líos y en nuestras ideas y en nuestras percepciones, que él venga y nos diga, no, 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 no vayas por ahí no es. No quiere, y nosotros peleamos con él, ese momento, como esa lucha en el Peniel, Jacob peleando con el espíritu, con el ángel de Jehová. No, yo quiero ir por aquí y yo quiero ir por allá. Y Jesús sigue peleando con nosotros y el Espíritu Santo sigue peleando con nosotros y nosotros decimos, yo quiero ir por este camino. Y él te dice, no, 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 por ahí no. Y seguimos en ese forcejeo, en esa lucha. Hasta, ¿sabes qué? Que al final nos cansamos y tú dices, ¿sabes qué, Señor? Estoy agotado. Estoy cansado, estoy agotado de seguir mi camino. No funciona. No quiero más, no doy para más, no puedo más. No funciona. Y entonces decimos, Jesús, ¿me bendices? Jesús, bendíceme, por favor, bendíceme. Y ahí es cuando Él viene y cambia nuestro nombre, como mismo hizo con Jacob, que lo llamó Israel. Porque tiene un nombre nuevo para cada uno de nosotros, está escrito en una piedrecita blanca que nosotros sabemos está en el Apocalipsis. Un nombre que nadie sabe. Ay, y cambia nuestro nombre. Nos toma a nosotros que estábamos bajo el dominio de las tinieblas y entonces nos introduce en su reino. Y de repente, en su reino, hay dominio y ese dominio nosotros lo tenemos en la tierra. Él nos ha dado toda la autoridad para atar y desatar con las llaves que nos entregó, las llaves del cielo que nos entregó. Nos dio el dominio para que todo lo que atemos en el cielo sea atado en la tierra y todo lo que desatemos en el cielo sea desatado en la tierra. Y qué bonito es porque mira cómo el apóstol Pablo, volviendo a Jesús, eh, mira cómo el apóstol Pablo dice que hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y de quien nosotros existimos, por quien nosotros existimos. Y hay un Señor Jesucristo, por quien todas las cosas son hechas y también por quien nosotros existimos. Y es curioso porque mira cómo dice aquí, un Padre, un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y de quien existimos, por quien existimos, pero también dice el mismo Espíritu Santo que todas las cosas son hechas por Jesús y por quien nosotros existimos. Pero espérate un momentito. Entonces, o existimos para el Padre o existimos para el Hijo. Pues sabes que para ambos, porque el Padre y el Hijo son uno. El Padre y el Hijo son uno. Y Jesús, ¿verdad? Probablemente dio una gran comprensión de este aspecto, sí, de este aspecto, cuando se escribió, ¿verdad? En Juan 17:20, que Jesús estaba orando por sus discípulos y le dijo a su padre, yo no pido esto solo para estos, no lo pido solo para estos, no estoy orando solo por los discípulos, estoy orando para todos aquellos que quieren creer en mí por la palabra de ellos. Haz que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti.
para que ellos sean en nosotros, o sea, que nosotros seamos uno con Jesucristo y con el Padre. Gloria a Dios. Yo no sé si esto te está volando a la cabeza, pero a mí el escuchar esto, el estudiar esto, realmente me lleva a profundizar en la soberanía y en la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé ustedes, pero tú sabes, a veces uno se cansa de ver todas estas otras religiones haciendo tanto ruido y tanto escándalo. Y ni las voy a mencionar porque son escandalosas. Y hablando de sus dioses y demás, ¿no? Y minimizando a Jesucristo. ¿Y dónde estamos nosotros, iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? Hablando la verdad de Jesucristo, el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por él. Mahoma está muerto y no resucitó. Buda está muerto y no resucitó. Confucio y todos los demás, y Shiva y todos los demás están muertos y ninguno ha resucitado. Jesucristo es el único que resucitó y está sentado a la derecha del Padre y vendrá en caballo blanco, vendrá para reinar en gloria. Aleluya, aleluya. Y mira qué interesante, volviendo al Padre y al Hijo, que son uno. Los escritores, en verdad, valga la redundancia, en las escrituras, en las sagradas escrituras, a lo largo del Nuevo Testamento, ellos cambian mucho de lenguaje y hablan del Espíritu de Jesús, del Espíritu del Padre, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Pero ¿por qué pueden hacer esos cambios? Sencillo, porque es el mismo, porque Dios, Jesús, el Espíritu Santo es el mismo, es uno. Es importante que esto lo tengamos bien arraigado y que internalicemos esto de quién es Jesús, que es Dios hecho carne. Dios hecho carne. Y mira, cuando Jesús le dice a Pedro en Mateo 16, 18, que dice, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le contestó, Pedro, carne y sangre no te han revelado esto. Esto no fue algo que simplemente tú pudiste descubrir, pero mi Padre te lo ha revelado. Y te digo, tú Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, pero ¿de qué roca está hablando? Mira esto, tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca de Dios Todopoderoso, no te vayas, la roca que Dios, el Padre Todopoderoso, le dijo a Moisés, estás parado sobre esta roca, y solo sobre esta roca puedes verme. No puedes verme cara a cara, nadie puede verme cara a cara. El único rostro de Dios que alguien ha visto jamás, alguna vez, es el rostro de Jesús. El rostro del Padre no ha sido visto. Pero ¿cómo Moisés pudo ver al Padre? Dijo, estando de pie sobre esta roca. Y Jesús le dijo a Pedro, cuando Jesús le dijo a Pedro, cuando tú dijiste, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, sí, sí, Pedro le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero ¿de qué roca está hablando? De Jesucristo. La roca en la que se fundamenta y se establece la iglesia no es Pedro, es Jesús. La roca, la piedra angular, donde todo estaba escondido en la hendidura de la peña. Todo es en Jesucristo. Y bien claro Jesús lo dijo, sobre esta roca fundaré, estableceré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces el infierno se va a levantar contra ti, se va a levantar contra tu casa, contra tu familia, contra tu comunidad. Pero déjame decirte una cosa, es que no tiene autoridad porque ya nosotros nos fue otorgada la autoridad para atar y para desatar y el enemigo ya ha sido derrotado. Y lo dice aquí mismo la palabra, no prevalecerá, las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra la iglesia.
Tenemos que comenzar a tomar conciencia de lo que nos dice el Padre, de la autoridad que nos ha sido otorgada y conferida. Y tienes el dominio. ¿Cómo sabes que tienes dominio? Porque te dijo, yo te doy las llaves de los reinos de los cielos, para que todo lo que ates en la tierra quede atado en el cielo. Y que que desates en la tierra, desatado en el cielo. Y es importante que sepamos que esto es todo a través de la relación con Él, que recibimos las llaves del reino de los cielos, solamente por Jesucristo, para que tengamos el dominio, para que tengamos el dominio. Y nosotros sabemos ciertamente, no nos cabe ninguna pizca de duda, que Satanás sigue siendo el Dios de este mundo, y Dios con minúscula. Él sigue siendo el Dios de este mundo, sigue siendo un desdichado, un, eh, un querubín desempleado, sigue rugiendo como un león, sin dientes, buscando a quien devorar. Todavía está tratando de causar estragos donde quiera que va. No se equivoquen. Pero ya él ha sido derrotado. Discúlpenme, aquí. Ya él ha sido derrotado. Jesús lo venció en la muerte y en la tumba, porque esa tumba está vacía. Esa tumba está vacía. Y tenemos que volver a entender que Él, Jesús, es el principio de la creación. Y Él es las palabras del amén. Mira qué interesante, porque generalmente nosotros decimos la palabra amén siempre al final de la oración. En el nombre de Jesús, amén. Padre, bendíceme, amén. Todo es en amén al final de la oración. Pero ¿sabes qué? Él es la palabra del amén. Jesús es la palabra del amén. Y si todo comienza con Él, ¿por qué? Porque Él es el primogénito para que todo tenga preeminencia. Si Él es la palabra del amén y Él es el principio, todo tiene que comenzar con Él. Y para que tengamos fe en algo, tiene que comenzar con Él. Y Él es la palabra, las palabras del amén. Segunda de Corintios 1:20. Todas las promesas de Dios, todas son en su sí, todas son en el sí, son el amén. Pero cuando estamos en Jesús, es cuando estamos con Jesús y estamos en su palabra, cuando lo adoramos, cuando estamos en tiempo de oración, cuando estamos siendo obedientes a su camino, caminando en santidad, caminando en fe o caminando en el Espíritu, eso es todo en el reino. Todo eso es reino y nosotros pasamos el 98% del tiempo en el mundo, en nuestro trabajo y en las cosas mundanas. Y entonces aquí es cuando viene el problema. Porque estamos en el mundo y decimos, Señor, bendíceme, Señor, dame, 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 Jesús, dame, Señor, dame, Señor, dame. Pero es que estamos pidiendo las cosas conforme a su reino o conforme a la carnalidad. ¡Auch! ¡Auch! Y cuando vivimos en Él y en ese ámbito de su reino, de su santidad, caminando en fe, caminando en el Espíritu, entonces ahí es que escuchamos el amén. Escuchamos el sí de Dios. Escuchamos el sí. Entonces, ¿por qué nosotros no le damos el sí, no le damos el amén a Él? Y aquí es cuando se cumple la palabra, la promesa completa, cuando vemos en Juan 16:23, que Jesús dice, de cierto, o sea, amén, amén. Lo que es de cierto, en verdad, amén, amén. Ese es el amén que tengo que encontrar en Él, que tengo que encontrar en mi relación con Él, que tengo que encontrar en mi relación con Él. Y volviendo, o sea, estamos 98% del tiempo pensando en las cosas que queremos del mundo y no tenemos ni idea de lo que Jesús quiere darnos. Mira que Él dice que Él conoce bien los planes que tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza.
Y qué cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Él tiene reservados para nosotros, ¿verdad? Pero entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Aquí entonces, cuando nosotros no tenemos idea de lo que Jesús quiere, nosotros empezamos, Jesús, dame esto, Jesús, dame lo otro, haz que mi esposa sea amable conmigo, haz que mi esposo me ame, Señor, haz que mis hijos sean obedientes. Pero ¿qué encuentras aquí? Aquí encontramos el sí y el amén. Cuando decimos que mis hijos sean obedientes, espérate. Ah, instrúyelos en su camino y aun cuando fueren viejos no se apartarán de él. Amén. Ahí está el sí y el amén de Dios. No por faltar a la iglesia 2, 3, 4 domingos y andar por ahí haciendo lo que quiera. Vas a decir, oh Dios, bendíceme, arregla a mis hijos. No, 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 no. Ese no es el sistema. Ahí no está el sí y el amén. El sí y el amén están cuando caminamos en los preceptos, en los principios que Él nos ha establecido. Es tenerlos en su casa, es tener a tus hijos en la casa de Dios una y otra vez, caminando, operando en los principios. Cuando decimos, hoy Señor, maridos, ay, esta mujer no me respeta, no me respeta. Ah, pero ¿qué dice la palabra? Maridos, amar a sus mujeres como Dios, como Cristo amó su iglesia, que dio su vida por ella. Que la trate como vaso más frágil, para que sus oraciones no tengan estorbo. No me lo invento yo, está en la palabra. ¿Por qué la oración de muchos maridos no es escuchada? Marido, mire a ver cómo usted trata a su esposa. Mire a ver cómo usted trata a su esposa. La esposa que respete a su esposo, sí, que se sujete a su marido como, como su esposo se sujeta a Cristo. Pero míralo aquí, como él se sujeta a Cristo y Cristo se sujeta a Dios, al Padre. Pero si el marido no está sujeto a Cristo, aquí no hay una cadena y eso está roto. ¿Por qué? No puedes pedir y él sigue el amén de Dios cuando tú estás caminando fuera de su voluntad, de sus preceptos y de sus principios. ¡Auch! Y yo sé que esto duele, pero esto es lo que no se predica, esta es la palabra que no se lleva, lo que no se enseña. Entonces después están la mayoría de los cristianos frustrados, carnales, diciendo, el evangelio esto no sirve, esto es una chatarra, esto es una porquería, oh, Dios no sirve, esto no es real, Dios no es real. No, 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 perdóname. Eres tú el que estás caminando fuera de diseño. ¡Auch! Eres tú el que estás caminando fuera de diseño. Y cuando decimos, Señor, estoy pelado, no tengo dinero, estoy en quiebra, estoy en bancarrota, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Ah, pero espérate, ¿dónde está el sí y el amén? Oh, traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto es la única vez que en la Biblia el Señor te dice, pruébame, rétame. Si no abriré yo las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden, hasta que esos graneros sobreabunden. Ah, pero vamos por lo otro. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te han de poner. Si no eres buen administrador, no esperes más. Y esto es lo que nos gusta, pero el Evangelio es funcional. ¿Qué pasa? Que tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Yo suelo utilizar un acrónimo para la palabra Bible. Bible, Basic Instructions Before Leaving Earth. Instrucciones básicas antes de dejar la tierra. Mis amados, ese es el manual de instrucciones que Dios nos dio. Ahí lo tenemos todos. Es el mejor libro de relaciones humanas, de parenting, de paternidad, ¿verdad? Maternidad, relaciones con los hijos, relaciones de pareja, matrimonio, finanzas. La Biblia habla de finanzas tanto y tanto y tanto y tanto que ahora mismo no recuerdo ni la cantidad de veces que habla de finanzas. Economía, relaciones humanas, relaciones públicas, todo está en la Biblia. Todo, salud, todo está en la Biblia, nutrición, de todo está en la Biblia. Pero hemos visto la Biblia como un libro religioso y eso es lo menos que es. Entonces, volvemos, si yo no entiendo el rey que gobierna, al reino al que nosotros hemos sido traídos e injertados, voy a seguir deambulando por ahí y por allá y por aquí y por allá, como este cristiano carnal que dice, esto no funciona, nunca va a funcionar,
este evangelio es un montón de tonterías que no funcionan. ¿Y qué te va a decir el Señor luego? Ah, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. ¿Por qué? Porque quisiste vivir a tu manera, no bajo los principios y los estándares de Dios y pretendiendo que Dios te bendijera. Mi gente, es hora de que tomemos esto con seriedad y que le demos nuestro sí a Dios. Y mira, me encanta el final del verso 14 de Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 3:14 que dice, yo soy el testigo fiel y verdadero. Yo soy el testigo fiel y verdadero. Dios es fiel. Dios es fiel. Y asimismo, como nosotros confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, nosotros tenemos que decidir caminar en la voluntad de Dios y en su soberanía y no en la nuestra. Dios es tan fiel que a los hijos de Israel los sacó y los condujo a la tierra prometida. Para Daniel fue fiel porque cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, Dios le tapó la boca a esos leones. Yo no sé cuáles puedan ser tus leones el día de hoy. A lo mejor murmuración, el enemigo sembrando duda en tu mente, incredulidad. ¿Cuáles son tus leones? Yo no sé, pero Dios es fiel. Para Pedro, estando en la cárcel de día y de noche, yo no sé cuántos de ustedes están en alguna cárcel ahora mismo, o sea, y no hablo de una cárcel, una institución, hablo de una cárcel mental, emocional, financiera, cualquier tipo de cárcel en la que sientas que estás. No sé cuánto tiempo llevas ahí. Tal vez te estás poniendo nervioso. Pedro se quedó dormido y el ángel, y no solamente estaba encarcelado, estaba atado con grilletes y cadenas. Y sabemos la historia. Hubo un temblor, las cadenas fueron rotas, la cárcel fue abierta, porque Pedro echó sus preocupaciones sobre el Señor. Y así Él nos llama para que nosotros echemos nuestras preocupaciones sobre Él. Cuando esas cadenas cayeron, Pedro pudo realmente hacer lo que Dios le había ordenado que hiciera. Y hoy solo quiero recordarte, ¿verdad? Nuevamente, que Dios es fiel. Y que si te dice que hagas algo que tú no puedes, Él va a abrir el camino para que tú lo hagas. Diga el débil, fuerte soy. Pero si Él te dice que hagas algo que tú puedes hacer, entonces levántate y hazlo en obediencia. Porque cuando lo haces, cuando tú no puedes, Él va a ser fiel para sostenerte. ¿Por qué? Porque Él es fiel y Él es el testigo fiel y verdadero. Es el principio de la creación. Él es las palabras del amén. Porque así termina el texto. O sea, no fue que es omitido. O sea, y quiero ir con esto a Efesios 3:20 cuando dice que poderoso es Él para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos, pedimos o entendemos conforme al poder que actúa en nosotros. ¿Y qué poder? El poder que Él nos ha dado. Y a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo por todas las generaciones y por todos los siglos. Y ahora aquí está el amén. Y todos decimos amén para la gloria de Dios. Y oramos ahora para poder terminar esta transmisión. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres fiel y tú eres verdadero. Gracias, Jesús, porque tú te has revelado a nosotros, nos has revelado a Dios el Padre y has abierto camino para que lleguemos a Él. Donde no había un camino, tú lo hiciste. Espíritu Santo de Dios, te pedimos en esta hora que abran los ojos del entendimiento a cada uno de tus hijos, a tu cuerpo, a tu iglesia, que podamos entender y reconocer, Jesús, quién eres tú, tu preeminencia y que podamos entender nuestra identidad en ti, que podamos tener una identidad firmemente arraigada, sabiendo
que tú nos has dado toda autoridad para expandir tu reino, porque y para tomar posesión de lo que el enemigo nos robó, porque ya tú nos los entregaste. Espíritu Santo de Dios, yo te pido ahora que en esta noche cada persona que haya escuchado este mensaje pueda tener una revelación y un entendimiento claro y profundo, que seas tú esta noche ministrando, Espíritu Santo, llevándolos un entendimiento mucho más allá de lo que es caminar en ti, en tu palabra y buscar el sí y el amén, que solamente viene, está y proviene de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Bendiciones, mi gente. Hace tiempo no hacía un live, así que vamos a ver. Esto es conforme el Espíritu lo ponga. No es mi agenda, es la de él. Y cuando siento que tengo que llevar algo, pues lo hacemos. Así que bendiciones, linda noche y para no perder la costumbre, besitos a todos. Bye.